preguntas, pueden escribirlas en el chat que tienen una pregunta y al final vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacerla en voz alta. Y para dar inicio a nuestro conversatorio, queremos darle la bienvenida a Miguel Jaksic. Al final de su exposición va a haber un tiempo para conversar y para hacerle preguntas. Y como les dije, en caso de que quieran preguntar, pueden escribir, tengo una pregunta. Queremos presentar nuestro segundo y gran conversatorio, que es Cárcel y Migración. Es Miguel Jaksic quien está con nosotros. Él es experto en temáticas carcelarias y es exdirector también del Servicio Jesuita de Migrantes. Hoy, en un contexto de reforma de la ley de migración en nuestro país, Miguel nos va a contar sobre la situación de las personas privadas de libertad extranjeras que están en los recintos penitenciarios del norte de Chile. Así que, Miguel, para nosotros y para nosotras acá en Calén es un verdadero honor tenerte como invitado en esta segunda instancia de este año, con una temática muy importante, sobre todo en el contexto actual en el que estamos en nuestro país. Así que, sin otro particular, te dejo a ti para que puedas contarnos y también conversar con nosotros sobre este tema y también resolver dudas y mitos que tengamos en cuanto a las personas extranjeras que están hoy en Chile. Está silenciado, Miguel. Estáis muteados, que fue como la frase del 2020, ¿no? Ya repetida por todo el mundo. Oye, gracias por la invitación, Macarena. Encantado de estar con ustedes esta tarde en esta conversación. Creo que hay gente que conozco, parece, ¿no? Florencia, Google, nosotros no hemos visto buena parte del camino de la vida, sí, ¿no? Sí. Tú hiciste mis retiros de confirmación. Sí, yo sé. Ibas a mi colegio. Sí, después Valeria Aldana también nos conocemos, ¿o no? Es la que yo conozco. Francisca González, no sé si es la que yo conozco o no. Bueno. Sí. Hola Miguel, sí, del consejo. Sí, hola Valeria, viste, me tengo que eres tú. Oye, bueno, yo soy más experto en migración que en cárcel, la verdad, así diciéndole honesto, pero así que, y no voy a usar ninguna presentación. De hecho, la última vez que estaba hablando, le decía a Macarena, no uso presentaciones porque ya esto es lo suficientemente inhumano, la pantalla, como más encima le pone la presentación, yo no veo a nadie y nadie me ve a mí. Así, si los que quieran, con toda libertad, yo sé que cada uno tiene su vida privada, pero si quieren abrir sus pantallas, sus videos, por mí feliz. Si no quieren por razones de vida privada, evidentemente yo lo entiendo, obvio. Yo muchas veces pongo una pantalla falsa porque no quiero que me vean dónde estoy. Pero así se hace un poco más humano. Bueno, yo voy a hablar como 1 hora y media y después conversamos. ¿Eso eran las instrucciones? No, no, voy a hablar cortito, 20 minutos. 20 minutos y conversamos. Lo primero es que, para entender un poco, bueno, ustedes han visto, todos sabemos que Chile se convirtió rápidamente en un país destino de migración, ¿cierto? Chile no había sido un país destino de migrantes, lo comenzó a hacer de a poquito con la vuelta a la democracia en los 90, primero con la comunidad peruana, en Santiago, bueno, en Santiago sobre todo. El norte, hay gente que vive en el norte aquí, ¿o no? Hola, yo soy de Iquique. Ah, ¿viste? Las personas que vienen en Iquique, sobre todo, yo diría, de Antofagasta al norte, había una migración circular. Circular quiere decir personas que van y vuelven desde siempre en el norte de Chile, ¿no? Entonces, hay una comunidad boliviana antigua en Tarapacá, las quebradas de Tarapacá, después también antigua boliviana y peruana en Arica, y las quebradas de Arica, en Yuta, Zapa, uno encuentra personas aymaras que antes que hubieran fronteras, subían y bajaban, son comunidades transnacionales, ¿cierto? Si uno va, por ejemplo, a Colchane y Visiga, en el altiplano de Iquique, bueno, hay una feria transnacional, que la gente va de un lado para otro. Si uno va a Arica y Tacna, las personas chilenas van a Tacna a consumir servicios, van a consumir salud, van al hospital, van a comprar, y las personas peruanas van a Chile a trabajar, porque el tipo de cambio favorece. En ese sentido, las fronteras ahí no son la línea que divide dos países, son más bien un ámbito de encuentro, las fronteras, de intercambios sociales, culturales, laborales, económicos. Entonces, yo sé que hay un grupo de personas que vienen al norte que está más acostumbrada a cierta migración. Pero dicho eso, Chile se convirtió en un país destino de migrantes a partir de los 90.
había sido más bien un país de emigración durante la dictadura, ¿no? La gente se había ido de Chile, se había ido empujada, se había ido o porque había querido, se había ido de Chile, y Chile regulaba la migración con un decreto ley del 75, el 1094, que había sido creado por la dictadura y creado en esta lógica de la seguridad interior del Estado. Y la comunidad peruana, que fue la primera, personas que venían a Chile a trabajar, muchas en el servicio doméstico, y su lugar de encuentro en Santiago, la Plaza de Armas, por ejemplo, le decían, ¿se acuerdan? Come paloma, le decían a los peruanos hace, no sé, 20, 25 años atrás. Y esa comunidad se comenzó a diversificar. Y si, por ejemplo, el año 82 en Chile vivían 83.000 extranjeros, el 92 eran 105.000, el 2002 195.000, el 2014, a diciembre, ya la cifra había aumentado a 410.000 y se estaba diversificando a comunidad boliviana, colombiana, estaban empezando a llegar personas haitianas, había una migración incipiente dominicana, había habido un grupo argentino importante, también español, pero lo más fuerte pasa del 2014 o 15 en adelante, donde en 5 años ingresa a Chile un millón de personas. Lo que es alto. Y entonces, la última cifra que tenemos de migración en Chile, que es del INE más extranjería, que es de diciembre del 19, es de 1,5 millones de personas extranjeras residiendo en el país. Y ese 1,5 millones está muy diversificado porque pasó a ser el 8% de la población de Chile, habiendo sido el 2,4, el 2,2, creció muy rápido el 8%, y además cambió mucho, porque siendo la comunidad peruana la principal, dejó de crecer y se hizo el mismo número absoluto, pero pasó a convertirse en la segunda comunidad con 16%, siendo la primera la venezolana, con un 30% de las personas que vienen en Chile extranjeras son venezolanas. Y después yo diría Venezuela, Perú, Haití con el 13%, tuvimos unos años de migración haitiana fuerte, ¿se acuerdan? 2015, 16, 17, después eso se frenó, y después colombiana, el 11, boliviana el 8, Argentina el 5, y el otro 17 se reparte entre hartos países. Esa es la torta hoy día de la migración en el país. Y probablemente la migración venezolana habría seguido creciendo mucho si no fuera porque vino la pandemia y cerró la frontera. Pero ya este gobierno había empezado a implementar nuevas políticas migratorias que habían provocado varios cambios y estaban cerrando la migración. Ahora, lo que suele pasar, y en esto me gustaría hacer una introducción porque es importante entenderlo, que es que las políticas restrictivas, cuando los estados aplican una política para parar la migración, eso la disminuye por una parte, pero al mismo tiempo, cuando esa política no es integral, cuando no entiende la migración desde el origen hasta el destino, cuando no aborda la migración regionalmente, una política restrictiva lo que suele hacer es que genera migración irregular y el caldo de cultivo para el tráfico ilícito de migrantes. ¿De acuerdo? Entonces, yo esto lo aprendí, perdón la autorreferencia, pero lo aprendí porque el 2013, por ahí, me tocó trabajar unos meses en la frontera México-Estados Unidos, donde está el muro que divide, el muro ya construyó Clinton, un muro de 6 metros, y un muro de 6 metros que era como infranqueable. Esto era en la ciudad de Nogales, que estaba partida por la mitad entre Nogales, Sonora, en México, y Nogales, Arizona, en Estados Unidos. Yo vivía en el lado de Estados Unidos y usaba todos los días el lado mexicano a un centro de atención de migrantes, personas que venían recién de vueltas, que habían deportado por una reja entre medio del muro, casi como si fuera un ganado, la verdad. Y personas que vivían de Centroamérica y México a Estados Unidos. Y lo que yo vi ahí era que teníamos un afiche grande que mostraba la frontera y tenía un montón de puntos rojos y mostraba los muertos en el desierto. Pero entonces la gente, por favor no cruce, usted puede morir, y la gente cruzaba igual. Y vi que el muro no paraba la migración. Y vi que la patrulla fronteriza estadounidense, con toda su tecnología, no paraba la migración. Y vi que los que controlaban finalmente el muro eran las mafias de coyotes mexicanos, y cobraban por el paso y te cobraban por llevarte a Tucson, la siguiente ciudad que estaba 2 días y medio, 3 días caminando desde la frontera.
Y después eso lo vi en la frontera Haití-Dominicana, en la frontera México-Guatemala, en la frontera y Chile con Bolivia y con Perú. Y eso ha hecho, por ejemplo, cuando hemos aplicado, y ustedes vieron, han visto que cuando comenzó la migración fuerte de refugiados migrantes africanos y sirios hacia Europa, ¿se acuerdan? Empezaron a aumentar las muertes en el Mediterráneo. Y el negocio de traficantes que estas pateras, estas balsas, vendían el viaje hacia Europa muy caro y las personas empezaron a morir ahogadas en el mar. Y después el presidente Orbán de Hungría puso una reja y la gente pasó por encima de la reja, cerró los trenes y la gente fue a pie hasta Alemania. ¿Por qué? Porque cuando la razón para migrar es poderosa, la gente migra igual. Y nada lo detiene. Y entonces, quiero decirles, por ejemplo, que la migración se ha, los últimos años y medio, por la pandemia, también por las políticas restrictivas del Estado, ha disminuido mucho, pero se ha disparado la migración irregular. ¿Qué quiere decir? Quiero que la irregular es, más bien se ha disparado, quiero decir, el ingreso por pasos no habilitados, ¿sí? El ingreso irregular. Entonces, es lo que la gente llama a veces, la prensa, llaman los ilegales. ¿Has escuchado los ilegales? Esa expresión. Y hay que deportar a los ilegales. Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos tiene una perspectiva distinta. Y dice otra cosa, dice, mire, la migración irregular no es el deseo de las personas de burlar la ley, ni no entrar a Chile por un paso, o al país por un paso que corresponde, ni no tener documentos, sino que cuando la gente migra forzadamente, no puede obtener documentos en su país de origen, no tiene plata para la visa, no hay un consulado que pueda ir, y migra como pueda, y entra como pueda. Y hemos visto que el ingreso irregulares del año pasado, que el Estado detuvo, conoce, fueron 17.000 personas en el 2020. 17.000 personas que ingresaron por paso no habilitado en el 2020 versus, por ejemplo, 1.700 el 2015. Y versus el 2018, 6.300. O sea, 10.000 más. Es mucha gente. Ahora, y voy al tiro al tema del conversatorio, ¿no? No estoy yendo por la rama, sino que voy para allá. Pero es importante entender que el derecho internacional entiende que estas personas no son delincuentes. Primero porque no hay personas ilegales, hay personas que pueden cometer actos ilegales. Pero en el derecho internacional la irregularidad es una falta administrativa y no es un delito. Porque las personas que migran forzadamente lo hacen no porque quieren, sino porque son las más vulnerables y vulneradas y se ven forzadas a hacerlo. La crisis venezolana ha dejado más migrantes y refugiados que la crisis siria en el mundo. Y las cifras conservadoras son de 6 millones de personas que han salido de Venezuela y que están repartidos entre Colombia, Brasil, Perú, Chile, bueno, Argentina, Bolivia, eso. Y esas personas migran igual. Ahora, esas personas no son las que están presas, ¿no? Porque no se les pueden aplicar medidas y consecuencias penales por razones administrativas, por haber ingresado por un paso no habilitado. Esas personas son sujetos como más bien de deportación, de expulsión, o bien de regularización. Ahora, dentro de esas personas puede que haya algunas que hayan sido delincuentes en su país de origen, o hayan delinquido y que puedan delinquir en Chile. Dicho eso, hay que decir que entonces todas las personas que migran a Chile irregularmente, los que están en situación irregular o se han quedado más tiempo, no son delincuentes. ¿De acuerdo? Y en consecuencia no están cumpliendo una pena por haber ingresado por un paso no habilitado o por haber permanecido en Chile más allá del plazo estipulado por la visa. Si hay personas migrantes que están cumpliendo condena en una cárcel, son personas que han cometido un delito en Chile. Y esas personas se les puede expulsar como pena sustitutiva una vez que han cumplido parte de la pena en el país, ¿no? Y son expulsadas por una orden judicial. Las expulsiones por personas que entran por paso no habilitado son expulsiones administrativas, ordenadas por la autoridad administrativa, por las intendencias y por extranjería. Eso va a cambiar con la ley y va a ser ordenada por el Servicio Nacional de Migraciones. Una ley nueva que acaba de ser publicada en Diario Oficial hace, no sé, 2 semanas y que va a entrar en vigor una vez que esté listo el reglamento, que se supone que está bastante avanzado. Entonces, dicho eso, ¿quiénes son entonces las personas extranjeras privadas de libertad?
Y aquí tengo las cifras que he pedido, porque lo estoy trabajando para otra cosa, pero mire, en el sistema penitenciario chileno hay, según Gendarmería, 112.000 personas que están cumpliendo algún tipo de pena en el sistema penitenciario chileno. ¿Ya? 99.810 son varones, 11.700 son mujeres de esas personas. Y el sistema penal penitenciario, quiero decir, se divide en dos grandes tipos, ¿no? En el subsistema cerrado, que son las personas que cumplen condena privados de libertad, recluidos. Ahí están los condenados, también hay imputados, personas que están condenadas con arresto diurno o arresto nocturno con algún tipo de libertad condicional. Y el total de personas que están privadas de libertad en Chile cumpliendo condena, recluidos en el subsistema cerrado, es decir, dentro de una cárcel, o bien con algún, o bien que tiene arresto diurno o arresto nocturno, son 45.422. Toda esta información ustedes la encuentran en Gendarmería, la página web dice estadísticas, está toda esta información ahí en estadísticas, para que no estoy engrupiendo. Pero yo quería saber también, ¿se han fijado que está este mito muy usado, que es que el migrante es delincuente, ¿no? Y entonces viene a Chile a delinquir. Y los políticos del sector más de la extrema derecha son muy buenos para usar políticamente, electoralmente a los migrantes, ¿no? Como como parte de sus aspiraciones políticas. Entonces, que nos vienen aquí a robar, a quitar el trabajo, que son delincuentes. Y a veces son afirmaciones que hacemos a partir de lo que observamos. Uno ve, por ejemplo, que no te invento, que en Iquique, ya que hablamos de Iquique recién, que en cierto barrio hay un grupo de colombianos donde algunos han traficado, o hay algún club nocturno, o hay un motochorro que roba desde la moto, y entonces la conclusión es el migrante es delincuente. Tuve un combate hace un año atrás en Antofagasta con una diputada. ¿Hay en Antofagasta aquí o no? ¿No? Entonces la diputada la entrevista en la televisión local y dice, no sé, ¿a raíz de qué? Dice que el migrante colombiano es delincuente y es violento. Porque dice el colombiano es violento. Y el día siguiente nos encontramos en un seminario y yo me acerqué a esa persona y le dije, oiga, ¿usted es lanza? Y me queda mirando como desconcertada y enojada, muy enojada. ¿Cómo va a ser lanza? Dice, no sé, ¿usted es lanza? No, no soy lanza. ¿Por qué me dice eso? Bueno, porque en Italia dicen que todos los chilenos son lanza, ¿no? Esta idea que han visto, ¿no? Que el chileno es el que anda en la micro y lanza el que roba, hurta, ¿no? De la cartera, qué sé yo. Bueno, habrá algunos chilenos lanzas, pero estoy seguro que la Macarena no es lanza, hasta donde sabemos. ¿No? Entonces, como que este día, bueno, habrá algunos colombianos que cometan delitos, pero no son los colombianos delincuentes. Y se han fijado también que los políticos suelen decir, mira, vamos a abrir las puertas a los que vengan a aportar y las vamos a cerrar a los que vengan a delinquir o no aportar, ¿no? Y esta idea de como maniquea que hay migrantes buenos y malos, permanentemente, ¿no? Bueno, hay dos problemas, ¿no? En ese juicio. Uno es que queremos personas... ¿Qué está pensando un político cuando dice queremos el que aporte? Alguien que aporte. ¿Qué es un aporte o una oportunidad, no? Seguramente está pensando en alguien blanco, de algún país rico, con varios títulos, y no creo que esté pensando en que una persona haitiana que viene a trabajar en la construcción o en las cosechas sea un aporte. La idea del aporte está en la cabeza de las personas. Si alguno de ustedes tiene un hijo con una discapacidad severa, y su hijo hay que vestirlo, bañarlo, alimentarlo, mudarlo, y no va a ser un ingeniero, un médico o un abogado, ¿su hijo vale o no vale? ¿Su hijo es un aporte o no es un aporte? ¿En qué sentido es y no es un aporte? ¿No? Vale porque es persona, porque es ser humano. Y entonces cuando tenemos esta división entre migrantes buenos y malos, tenemos que son delincuentes. Y por eso yo pedí, que conseguí toda la información, ahora al 28 de febrero, para saber cuántas personas privadas de libertad hay en Chile, extranjeras.
Y para saber si esta cifra de que la gente dice que el migrante es delincuente, que viene a delinquir, que es traficante, que no sé qué, es verdad o no. Y les decía yo que si hay 45.422 personas cumpliendo condenas recluidos en Chile dentro de un recinto penitenciario, el subsistema cerrado que decía recién, de esos solamente 2.688 son extranjeros. ¿Cuánto es 2.688 de 45.422? ¿Qué porcentaje? 5,9. Y en Chile el 8% de la población es migrante. Si estamos el porcentaje es menor que el universo de los migrantes en el país, ¿no? Es más bajo. De esas personas, fíjense, 1.458 son imputados, no están condenados. O sea, están con algunas medidas precautorias, es decir, están con prisión preventiva, pero no están condenados. Eso es el 50 y tanto por ciento. Y condenados, 1.229. Hombres privados de libertad extranjeros son 2.367 y mujeres 321. Ahora, yo tenía la siguiente hipótesis, y la quise comprobar. Mi tincada era que las personas extranjeras que estaban privadas de libertad en Chile no eran migrantes. ¿Cómo? Que las personas extranjeras privadas de libertad no son migrantes. Esa es mi hipótesis. ¿Por qué? ¿Por quién es un migrante? ¿Es cualquier extranjero que está en Chile? No, no. Un migrante, la definición de migrante en Naciones Unidas, el 2 manejamos, es una persona que vive fuera del país en el que nació con el ánimo de residir en ese otro país. Pero un migrante es alguien que viene a Chile con ánimo de residir, con un proyecto migratorio, que viene a trabajar, que viene a quedarse, que viene huyendo. Y entonces me parecía que las personas que estaban privadas de libertad, sobre todo en el norte, no eran migrantes, sino que eran burreros. No sé si la expresión burrero es denigrativa, ¿no? Denigrante o denota, no sé. Si es así, por favor, corríjanme, pero no sé. Pero me entienden, ¿no? Salga por ahí, ¿no? La persona que trafica droga de las fronteras de Bolivia, Perú hacia Chile, ¿no? Y los ovoides con coca adentro, ese es el burrero. El burrero no es alguien que venga a Chile con un proyecto de quedarse. No viene a trabajar a Chile, no viene a buscar trabajo a Chile, no viene a estudiar a Chile, no viene por amor a Chile, no viene... No. Tampoco viene a Chile, viene a dejar droga y se vuelve. Y entonces empecé a preguntar, a ver, y pedir la información desagregada, por nacionalidad y por tipo de delito, justamente para saber si la hipótesis se verificaba o no. Y entonces, para que ustedes sepan, de las personas migrantes privadas de libertad, ¿se acuerdan que eran 2.688? ¿Cuál es la comunidad más grande? ¿Qué país creen ustedes? Venezuela o Haití. Nope. Bolivia, casi. México, ¿no? No, aquí en Chile no. México. No, mira, no. 911 personas que están recluidas son colombianas. El segundo grupo son los bolivianos con 647. El tercero son los peruanos con 448. Vienen después los venezolanos con 248, dominicanos con 140. Y luego vienen ecuatorianos con 86, argentinos con 78, haitianos son 50, cubanos 16 y otros 64. Esa es la configuración. Les puedo mandar esto después si quieren, ¿eh? No quería hacer PowerPoint porque si no uno ve el PowerPoint y no nos vemos entre nosotros. Pero lo puedo mandar, se lo puedo compartir, se lo vendo barato. Y después quería saber nacionalidad, pero ¿dónde estaban estas personas? Bueno, y entonces empecé a ver dos cosas, que las personas migrantes privadas de libertad están concentradas en dos lugares en Chile. ¿En dónde? Es medio obvio, pero en la RM hay recluidos 996 personas. Y el segundo grupo gordo está repartido entre las tres primeras regiones, Arica, Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta. Y después baja mucho a Atacama. ¿Por qué? Porque Arica, Iquique, Tarapacá y Antofagasta tienen frontera con Bolivia, ¿no? Y con Perú. Entonces, fíjense que hay 372 personas en la cárcel de H en Arica, 520 en Tarapacá, 374 en Antofagasta. Iquique, la cárcel está en Iquique o está en Alto Hospicio, no sé. Pero es la ciudad norte que tiene más personas extranjeras privadas de libertad. Bueno, Antofagasta, en verdad, es Antofagasta y Calama. Y después baja mucho, porque la siguiente es Atacama con 61. Y sigue bajando. La que tiene menos es Aysén con 2. Y entonces, después crucé los datos y me di cuenta que de las 2.688 personas privadas de libertad extranjeras, recluidas, 1.497, o sea, el 56% del total, estaban detenidas recluidas por infracción a la ley de drogas. Entonces, mi hipótesis es que no estaba tan descabellada. Y de los 1.497 personas que están recluidas por infracción a la ley de drogas, 884 están recluidas en recintos penitenciarios de las 3 regiones que les dije recién. Es decir, hay un grupo muy importante de las personas privadas de libertad en Chile, en el norte del país, que no son migrantes, que son burreros. ¿Y por qué esto es importante? Toda esta vuelta. ¿Cómo viene el tiempo? No tengo idea. Ya, bueno, me queda poquito y vienen las preguntas. ¿Por qué esto es importante? Por 2 razones. Una, porque echa por tierra este mito de que el migrante es delincuente. Porque son muy pocos, son el 5%, y porque de ellos, la más de la mitad no son migrantes, son burreros, ¿cierto? Y lo segundo que muestra es que si son burreros o burreras, o personas que trafican droga, no sé cómo decirlo, pero que trafican droga, muy probablemente esas personas no tengan ninguna red en Chile, no tengan familia en Chile. Y entonces, yo he estado en la cárcel de H varias veces, en Arica, y lo he visto. Y cuando ustedes conversan con personas que trabajan en esas cárceles del norte, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, que esas personas no tienen redes, no tienen familia en Chile, que nadie las va a ver, que su familia están en los países de origen. Y también se dan cuenta de otra cosa, que se reproducen los mismos tipos de clasismos y racismo que sean fuera, sean adentro, ¿no? Generalmente el boliviano es más burrero, el colombiano es más traficante, y entonces suele ser que hay violencia de colombianos hacia bolivianos o peruanos, de personas que están solas y sin redes en las cárceles. Y que apenas salgan en libertad, esas personas ¿qué van a hacer? Van a volver a su país de origen. No van a quedar en Chile porque no tienen nada que hacer en Chile. Ninguna red, relaciones, de ningún tipo. Bueno, esa es la caracterización general de las personas privadas de libertad extranjeras en Chile y en el norte. Puedo resumir, pero distinguir que no son personas que hayan entrado por paso no habilitado, ni que estén irregulares, son personas que han cometido delitos en Chile, de ellas son delitos la mayoría por ley de drogas, y entonces son burreros no migrantes sin redes y compañía en el país. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias por tu interesante y completa exposición sobre las personas migrantes y personas migrantes también extranjeras, que no son migrantes como nos quedó claro en esta conversación, que están ubicadas en las cárceles del norte de Chile. Y a continuación queremos dar paso a las preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, puede escribir acá, que tiene una pregunta para darle la palabra. Muchas gracias, Miguel, por los datos muy interesantes que diste y también ahondar sobre este mito que siempre se dice de las personas migrantes que vienen a delinquir o que vienen a robar. El año pasado el Centro de Estudios Públicos sacó un estudio sobre migración en Chile que ahonda en estos mismos datos que tú diste, también por si es que las personas que están acá quieren leerlo, que dice al final que las personas extranjeras que vienen a nuestro país participan muy poco, en un porcentaje muy bajo en cometer actos ilícitos y que también cada año va disminuyendo y que en relación a la población privada de libertad, como tú lo dijiste, es muy, 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 muy bajo.
Así que también están muy invitadas e invitados a que, si es que quieren leer este estudio, lo puedan buscar desde el Centro de Estudios Públicos. Está en internet, así que ahí pueden mirar. Vamos a ver, tenemos acá 2 preguntas, donde vamos a leer la primera, de Valentina, que dice: ¿qué medidas se han tomado o no en Gendarmería, Defensoría e instituciones de justicia en general para garantizar el acceso de justicia a migrantes ante barreras culturales, de idiomas o socioeconómicas? Buena pregunta. Bueno, también hay que distinguir porque hay un problema serio hoy día respecto del acceso a la justicia de personas que se encuentran en situación irregular y que son expulsadas. ¿Sí? Y digo un asunto, tengo pendiente WhatsApp, perdón. Pero hay un problema serio ahí, porque han visto que ahora en Iquique fueron deportadas con un avión 54 personas, ¿vieron? Que iban con overoles blancos, con chaquetas amarillas, ¿cierto? De esas, 14 eran expulsiones judiciales, es decir, personas que habían cometido un delito en Chile y tenían condena judicial. Las otras eran expulsiones de personas que habían ingresado por paso inhabilitado. Y cumplían, esa expulsión cumplió con la característica de una expulsión masiva o colectiva, que están prohibidas en derecho internacional. Y que una expulsión masiva o colectiva son expulsiones en que no hay un análisis individual de cada caso, y luego tampoco hay debido acceso a la justicia, debido proceso y derecho a la defensa. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esas 40 personas que fueron expulsadas, pudo haber habido personas traficadas, víctimas de tráfico, pudo haber habido personas tratadas, víctimas de trata, pudo haber habido personas con niños, hijos en Chile, o mujeres, o marido, mujer, familia en Chile. Y entonces se vulneraba principios del derecho humano, ¿no? La reunificación familiar, el interés superior del niño, o pudo haber personas que eran sujetos de protección internacional, es decir, personas refugiadas, que devolverlas a su país las expone gravemente en su integridad física o su vida o su integridad física. Entonces, en esos casos es muy grave porque cada vez hay menos acceso a la justicia. Sí. Ahora, una persona migrante que ha cometido un delito en Chile, esa persona en general es tratada como cualquier persona, cualquier chileno, ¿sí? Y es formalizada y es procesada, y bueno, y si no tiene derecho a un abogado, se le asignará un abogado de la Defensoría Penal o un abogado de la CAJ. Lo que sí falta en Chile, y esto es muy importante porque puede que haya acceso a la justicia en general, pero lo que se llama el enfoque intercultural, que no sé si tu pregunta apuntaba un poco a eso, en Chile es bien escaso, ¿no? O la pertinencia cultural en las intervenciones es muy escaso. Y eso hace, por ejemplo, que haya una inadecuada mediación o intermediación intercultural respecto al idioma, la lengua, porque es parte del debido proceso que la persona pueda comprender lo que está ocurriendo en el proceso, no puede entenderlo, sino también culturalmente. Acuérdense el caso de Joan Fabril. ¿Recuerdan, no? Esta mujer haitiana que va al municipio con su guagua, la deja un rato con una funcionaria sin hablar español para ir a buscar algo, la funcionaria piensa que la había abandonado, la guagua la llevan a los tribunales, la ponen con medida de protección en el Sename, la mujer se detenida y termina muerta desesperada por haber quitado su guagua sin entender qué había pasado, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ese caso. Y la mujer terminó dando su cabezazo en el calabozo y después de desesperación, imagínense la incomunicación, y después murió por una enfermedad, una falla general, no sé. Ahí sí hay una deuda grande. ¿Qué más? Tenemos otra pregunta, han llegado muchas preguntas en este tiempo. Ya, bueno, pregunta si dónde pueden encontrar el material expuesto, dónde se pueden solicitar. No sé, Miguel, ahí sí, después nos puedes mandar a nosotros estos datos y después nosotros reenviarlo a la gente que está acá interesada. Yo te puedo mandar, es decir, los datos generales de Gendarmería están en la web de Gendarmería. Pero te puedo mandar, yo pedí por derecho de acceso a la información pública,
por ley de transparencia, pedí a Gendarmería los datos que les dije recién, en un Excel abiertos. Les puedo mandar el Excel, así ustedes pueden jugar. Digo, hacer todos los cruces que se les ocurren, con los filtros y todo. Yo hice varios cruces, no todos, puede haber hecho más, pero... Entonces, si tú me acuerdas, Macarena, me lo pides, te lo mando por correo. Perfecto. Es información pública. Súper. Muchas gracias, Miguel. Valeria también pidió la palabra. Valeria Aldana, o Aldaña yo creo que es. Si quieres, puedes activar tu micrófono para preguntar en voz alta. Hola, muchas gracias y me alegra mucho que se retomen estos temas. Y gracias, Miguel, por tu presentación. No había podido escribir, no me resultaba el chat, entonces quedó el tema de lo que quería, pero si me dan la palabra, prefiero exponerlo. Hace unos años atrás trabajé, ¿cierto?, siempre el tema penitenciario, pero en la estancia que hice de estudios afuera, me interesó mucho el tema carcelario y justamente migrante, porque me tocó ver, ¿cierto?, la situación, incluso visité una cárcel y vi, digamos, las condiciones inhumanas en que se generaba la situación del inmigrante en la cárcel. Son varias aristas, o sea, está, como bien explicaba Miguel, los que están en cumplimiento de una condena, y también están los que por sanción administrativa, por estar en condición irregular, ¿cierto?, pasaban, como se regulaba por la directiva de retorno, que además era conocida como la directiva maldita, vamos, porque era durísima. O sea, los Estados miembros de la Unión Europea tenían estándares que eran más tranquilos, o sea, más relajados de lo que era lo que proponía la Unión Europea como paraguas. Y uno de estos puntos era la preparación para el retorno, que ese era un tema gravísimo, porque eran lugares que no eran cárceles, y tenían unas condiciones que eran, además de inhumanas, insalubres, y donde se juntaban personas, donde se agrupaban, ¿cierto?, familias enteras, niñas, niños, mujeres, hombres, etcétera. Y mi pregunta para Miguel era, yo no he visto cómo está la ley hoy día, la ley chilena. Yo un poco el estudio que hice fue comparar y ver cómo podía, a lo mejor, Chile ocurrírsele algo por ahí, ¿cierto?, de regular la detención y preparación para el retorno, para la expulsión. ¿Qué dice al respecto la ley? ¿Fijó algo? ¿Va a quedar, cierto, en qué etapa? ¿Cómo se va a tramitar este proceso? Porque no creo que lo hayan eliminado como sanción administrativa, y me preocupa, ¿cierto?, de que se generen estos espacios que, no sé si está dentro del público un colega que es de Iquique, el Daniel Quintero, que también ha revisado, ¿cierto?, algunas situaciones bastante irregulares, donde a las personas se les detiene en calabozos de la PDI, etcétera. Eso, gracias. Oye, ¿tú te refieres a detenciones, privaciones de libertad de personas que se encuentran en situación irregular y van a ser expulsadas? Claro, como preparación para la expulsión. Sí, bueno, eso está prohibido por el derecho internacional que Chile ha ratificado. No pueden haber, y son medidas más bien de última ratio, es decir, medidas muy extremas. Entonces, cuando hay personas extranjeras que son detenidas en razón de su irregularidad, se está vulnerando el principio de no criminalización de la migración irregular, que es aplicar medidas punitivas, penales, por falta administrativa. Eso, ese principio. Entonces está prohibido. Sin perjuicio de eso, por ejemplo, hay casos donde las personas son detenidas por algunas horas, por un tiempo, antes de ser expulsadas por el país. La ley no contempla que haya centros de detención para personas migrantes en situación irregular, porque justamente vulnera el derecho internacional. La nueva ley no lo contempla, ¿no? Gracias, Daniel. Sí, bueno, estos datos, bueno, yo hice el estudio hasta el 2014 más o menos en Europa, y en Chile eran algunos casos de menos del 2017, por ahí, de estas detenciones en Y han habido detenciones. Claro. Sí, O sea, han habido detenciones. va el magistrado, digamos, el juez de la Corte de Apelaciones, llega al lugar, pero digamos, ocurre, o sea, o ocurría. Ocurre, y hemos recurrido de amparo en varias ocasiones, Claro. justamente para evitar que sean detenidas en el aeropuerto, detenidas en centros de detención.
enclavados o en los centros de detención de la PDI. Esto ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, hay centros de detención, cárceles para personas migrantes, cuando es segunda vez que son detenidos en ingresos irregulares, es un delito federal y pasan un periodo, 9 meses en la cárcel, en fin. Si tienen Netflix, hay una serie australiana, no me acuerdo cómo se llama, pero que muestra centros de detención para solicitantes de asilo, o sea, personas que piden el reconocimiento de la condición de refugiado, que hoy día están fuera de la isla, están en Papúa Nueva Guinea, estaban dentro de la isla. Y estos centros de detención para refugiados, que están ahí por mucho tiempo, y la serie, que está fundada en una historia real, muestra por qué eso se hace público. No voy a contarles por qué, porque si no les cuento la serie. Sería un... ¿Cómo se dice eso cuando...? Spoiler. ¿Ah? Spoiler. Un spoiler alert, no me voy a contar, pero la pueden buscar, además entretenida, la serie. Entonces, no sé cómo se llama, me imagino que si ponen serie australiana, en buscar, la pueden encontrar. Se muestra justamente lo que decía Valeria, sí. Eduardo tiene que levantar la mano, parece. Sí, Eduardo, pero antes estaba aquí Isidora Geria, que también hizo una pregunta escrita, pero ahora la va a hacer en voz alta, así que Isidora, si quieres activar el micrófono. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu presentación, la encontré muy interesante, en verdad. Soy súper ignorante en el tema como de la migración. Me interesa mucho el tema de la cárcel, pero en migración me considero completamente ignorante, en verdad. Mi pregunta se relaciona con si las mujeres migrantes o extranjeras que están en la cárcel también son consideradas como burreras o no migrantes, esto teniendo como en cuenta la composición o las diferencias de las migraciones entre hombres y mujeres que migran. Sí. Yo no tengo podríamos hacer el cruce con el Excel que te dije para afinar un poco la respuesta a esa pregunta. No tengo tan así como, pero como mi tincada, como dicen, no tengo dudas, no tengo evidencia, tampoco tengo dudas, es que sí, es que la mayor parte de las mujeres migrantes o extranjeras que están privadas de libertad, sobre todo en el norte, es por tráfico de drogas. Que muchas no son, pues, ¿te acuerdas que te decía cuántas eran? Son poquitas, sí, como 300. Sí, claro, eran, aquí lo tengo, espérate. Déjame que te lo repito. Sí, pues son 321. Yo diría la mayoría deben ser por tráfico de drogas. Se puede hacer con la Excel que le mandé el cruce de las personas, el filtro, personas privadas de libertad en las 3 cárceles del norte, extranjera, después otro filtro por ley de drogas y otro filtro por género. Y ahí estaría tu respuesta. Bacán, muchas gracias. Eduardo. Miguel. Sí. Eduardo. Ahí sí, ¿no? Sí. Hola Miguel, mucho gusto. Mi pregunta va principalmente, quisiera que, como tú estás más informado en estos temas, un comentario sobre las deportaciones de las últimas semanas que mencionaste hace un rato, pero principalmente en cómo se justifican con la legislación, cómo la justifica el Estado, y principalmente, y qué es lo que me ha llamado la atención en cuanto a la vestimenta. Sí. Es que me parece denigrante, yo me sumo a esa postura, y también relacionado con la política inmigratoria que ha tomado Chile en los últimos años con respecto con Haití, que primero que como alrededor del 2018 pusieron requisitos especiales para la población haitiana y también la operación Retorno Humanitario. Sí, tengo mucho que decirte, pero mira, a ver, los estados son soberanos, ¿cierto? Hay un principio fundamental que es el principio de la soberanía de los estados. Y entonces un estado soberano, como el estado chileno, puede establecer, diseñar una política migratoria, decidir quiénes vienen, cómo vienen, con qué requisitos,
Y también un Estado soberano puede expulsar migrantes que han cometido delitos o que han ingresado por pasos no habilitados. Todo eso está previsto en la ley. Pero la soberanía del Estado tiene un límite. ¿Cierto? Que está en el artículo 5º e inciso 2º de la Constitución. El límite de la soberanía humana son los derechos humanos que emanan de la naturaleza humana. Entonces te digo esto porque el Estado puede expulsar, el Estado puede restringir los ingresos al país, establecer requisitos, siempre y cuando esas políticas no vulneren derechos humanos. ¿De acuerdo? Respecto a las expulsiones, el Estado de Chile ha venido expulsando hace mucho tiempo y suelen ser en torno a 2.000 expulsiones al año. Expulsiones judiciales, algunas, es decir, personas que han cometido un delito en Chile son condenadas, pena sustitutiva, expulsión, y expulsiones administrativas decretadas por decreto por la autoridad administrativa de personas que han ingresado por paso no habilitado. El problema de las expulsiones administrativas es que no hay debido proceso, no hay derecho a la defensa, el tiempo que establece el decreto de ley que media para que las personas puedan interpretar un recurso es muy corto, no alcanzan, entonces son deportadas. Frente al hecho de la irregularidad migratoria, que yo le hablaba recién, ¿no? Que es que países, crisis económicas, sociales, políticas, de pobreza, etcétera, generan migración, producen migración de personas que no lo pueden hacer regularmente porque no tienen capacidad para pedir las visas y no hay capacidad para darles visas. Y son personas muy vulnerables y excluidas. Esas personas que generan irregularidad en un país, un Estado tiene 3 alternativas. Alternativa 1, no hacer nada. ¿Cierto? Y en el país en los países viven muchas personas sin documentos, sin RUT, sin documentos, viven en la exclusión total, en la residencia, en la vivienda, en el trabajo, etc. Alternativa 2, expulsar. Pero expulsar es caro. Imagínate todos estos aviones que tienen que ir a Venezuela, que tienen que ir no sé dónde, es caro. Es poco eficiente, pero sobre todo es caro, es poco eficiente, genera relaciones malas con los países de donde son las personas, pero sobre todo suelen vulnerar derechos humanos, ¿no? La reunificación familiar, el derecho a la familia, el interés superior del niño y el arraigo en el país. Entonces, frente a eso, las leyes modernas en el mundo, la argentina, la mexicana, la estadounidense, la alemana, la española, establecen mecanismos permanentes, ordinarios, de regularización para personas que se encuentran dentro del país en situación irregular, típicamente por razones humanitarias, familiares o arraigo en el país. La nueva ley no establece eso, pero sí deja la puerta abierta para que el así llamado Consejo Nacional de Política Migratoria pueda generar estos mecanismos de regularización, que a mí me parecen claves, porque no haberlos, porque no tenerlos es una ingenuidad muy grande, porque irregularidad va a haber, ¿ya? Dicho esto, yo creo que el Estado de Chile puede expulsar algunas personas, ojalá fueran expulsiones judiciales y no administrativas, para que haya habido un debido proceso, derecho a la defensa. Lo que no puede haber, y lo ha habido en el último tiempo, son expulsiones masivas, es decir, donde no ha habido un análisis individual de cada caso, sino que agarran un puñado de personas que entraron por el paso habilitado al avión y de vuelta. Y no sabemos si hay traficados, tratados, personas que requieren protección internacional, personas con hijos en Chile, lo que fuera. Y entonces se vulneran muchos derechos humanos. Y lo otro que es muy complejo, y tú lo dices, es la puesta en escena que se ha hecho. Se ha expulsado a migrantes siempre, pero hay una puesta en escena, que es política, que es para mostrarle a las personas que el Estado, el gobierno está haciendo las cosas, ¿no? Tiene mano dura, mano fuerte. ¿Por qué? Porque en un país en que el 70% de las personas con ingresos gana, no sé, 500.000 pesos o menos, las personas que consumen salud pública, transporte público, educación pública, sienten, con y sin razón, o sin razón, que la migración hace su vida más precaria. ¿Cierto? Entonces las personas no que sean racistas, sino que sienten eso. Entonces, claro, ver que un gobierno expulse lo hace sentir que el gobierno está haciendo las cosas. Entonces, a mí me parece que la forma de expulsar la puesta en escena ha sido muy denigrante. O sea, ya se ha vulnerado derechos fundamentales, derechos humanos, el principio de no devolución, y después el derecho a la familia,
el interés superior del niño, el debido proceso. Y además de eso, la puesta en escena con los overoles, con los chalecos amarillos, con las personas esposadas, todo esto por la televisión, es una puesta en escena humillante y denigrante que a mi juicio no tiene justificación. Muchas gracias, Miguel. No sé si tienes un tiempo para responder otras preguntas o... Me queda un minuto, una pregunta más quizás, pero me tengo que ir, sí. Florencia, no sé si tú quieres hacer tu pregunta en voz alta. Sí, quería preguntarte, Miguel, si es que la nueva ley de migración, esto para la población en general, ¿tiene un programa, incluye un programa de integración más guiado? O no sé si la integración es la mejor palabra, pero alguna manera de ayudar a las personas migrantes a ser parte de la sociedad chilena, o no es así? Especialmente en los casos de los refugiados políticos, por ejemplo. Es sobre todo una ley sobre la gestión de la residencia. Y entonces tú dices, una residencia bien gestionada, con visas adecuadas y todo eso, es una buena manera de favorecer la integración. Y además crea este Consejo Nacional de Política Migratoria, que es intersectorial, o sea, de varios ministerios, que se debería reunir justamente para diseñar una política intersectorial, integral, de integración al país. Eso no está en la ley, pero la ley se lo encomienda a este consejo que la podría crear. Yo estoy de acuerdo, digamos, yo creo que es muy importante comprender que la migración es un asunto intersectorial y que se requiere una política integral que aborde salud, educación, trabajo, vivienda, adecuación. Siempre la integración es un proceso mutuo, ¿no? Hay una adecuación de la sociedad acogida y también una adecuación del migrante. Y eso requiere trabajo, cohesión social, trabajo en las comunidades. Yo espero que eso ocurra, sí. Oye, Muchas yo gracias. me tengo que ir, pero... Miguel, en verdad, nada, solamente agradecerte este tiempo, este espacio, esta interesante conversación que también ha ayudado mucho a desmitificar sobre las personas extranjeras que están en nuestro país, en las cárceles del norte de Chile, para saber quiénes son, cómo se configuran los recintos penitenciarios, así que realmente nada más que agradecerte. Se nota que sabes mucho de la materia en torno a migración. Así que también invitar a la gente, yo creo que quedaron muchas preguntas, entonces vamos a abrir una caja de preguntas en nuestro Instagram, @FundaciónCalén. Ahí te las vamos a mandar para seguir hablando sobre este tema que está muy en boga ahora en el contexto en el que estamos. Y nada, Miguel, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por todos los datos que nos diste en este conversatorio, en este segundo conversatorio ya de este año. Así Gracias que, a ti y a todos. ¿te parece que nos sacamos una foto antes que te vayas rápidamente? Sí. Muchas gracias. Si pueden prender sus cámaras para sacarnos una foto. Ahí ustedes me avisan Javi o José cuando estemos. Así que posen mientras. Yo creo que ya está. No sé si José o Javi pueden decir si ya sacaron la foto. Buena. Muchas gracias, encantado de haber compartido con ustedes. A sus órdenes. Sí, te pasaste. Que estés súper bien. Ya, cuídense. Chao. Gracias.